Buen día tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Sean bienvenidos a este canal de YouTube del Recruz. No se les olvide darnos un like abajo la campanita, píquenle, púchenle para llegar a más. Vámonos con Tokio. Y luego está Susana. Y luego nos vamos. Ya tenemos tiempo, ¿eh? Y hoy tengo ganas. Presidente de la Nación, su servidor Carlos Pozos. De aclarar paradas. Su servidor Carlos Pozos de la Molécula Oficial y de la revista Petróleo y Energía. Antes de mis preguntas, un comentario. Le hice entrega a Jesús Ramírez de este libro que publica Cintia Lara. Se hizo la presentación de este libro en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, sobre la trayectoria de Jacobo. Y ahí viene la última entrevista que usted ha hablado, que le da en radio. Y a Jacobo tuve la oportunidad de coincidir con él reporteando en Cuba en el año 2000. Ya tiene Jesús este ejemplar, está dedicado para usted, y el hijo de el finado Jacobo Zabludovsky, Jorge Zabludovsky, le manda un saludo y sus respetos. Bueno, bien. Muchas gracias. De nada, señor presidente. Inicio con mi primera pregunta y sobre el tema. Presidente, en sus últimas patadas de ahogado, faltándole 7 días para que deje la presidencia del INE el próximo martes 4 de abril, Lorenzo Córdoba se atreve a retar declarando que a golpes de jurisprudencia con ciudadanos e instituciones seguirá defendiendo la democracia frente a los vientos de regresión que soplan en México. Y hablando del INE, presidente, ¿sabe usted que Roberto Gil Suart, quien fuera secretario particular de Felipe Calderón y expresidente del Senado de la República por el PAN y muy cercano del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón? Fíjese que en un escrito presentado por la consejera Carla Humphrey le pidió al magistrado Reyes que deje de intervenir en la resolución que dictó el tribunal el pasado miércoles 15 de marzo, donde la deja fuera de la posibilidad de participar en la búsqueda de la presidencia del INE. Relata la consejera Carla que Roberto Gil Suart fue su esposo y luego de su divorcio en 3 ocasiones intervino con el apoyo del magistrado Reyes para impedirle la designación en el Consejo General del INE y en la Sala Superior del Tribunal Electoral. La consejera Humphrey explica cómo Gil Suart ha sido superior jerárquico del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en los cargos tales como en la Dirección General Adjunta de la Oficina de la Subsecretaría de Gobierno en el año 2010 con Felipe Calderón, también como coordinador de asesores en la Secretaría Particular de la Presidencia de la República en 2011 con Felipe Calderón y en la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia del Senado de la República de los años 2012 al 2013. Presidente, la pregunta de esta exposición se deriva, ¿cómo interpreta usted una posible injerencia de un connotado panista y exsecretario particular de Felipe Calderón, el señor Roberto Gil Suart, en el proceso de renovación de consejerías electorales en el INE y el bloqueo a la paridad? Y en ese mismo sentido, presidente, preguntarle que si con la salida de Lorenzo Córdoba Vianello y con la renuncia de Edmundo Jacobo, se acaba una época en donde se daban cuotas políticas, se acaba con los fraudes y se acaba sobre todo, presidente, en la época de vividores, oportunistas y entreguistas. Bueno, están ahora eligiendo a 4 nuevos consejeros. Eso también para que la gente tenga conocimiento. De 9 o 11.
11, van a cambiar 4. Así es. Y se inició un proceso de selección en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y ya de esos 4 que se van a elegir, ya la comisión que se nombró con ese propósito decidió que son idóneos 20 hombres y mujeres. Es decir, por cada consejera o consejero hay 5, son quintetas, 4 quintetas. Y se va a llevar a cabo la elección de los 4. Si no hay acuerdo, porque se necesitan también las 2/3 partes, se utiliza el método de la insaculación, es decir, un sorteo. Y así se decide. Creo que se tienen que elegir 2 mujeres y 2 hombres de los 4. Entonces, mi opinión es de que no negocien como era antes. 1 para ti, otro para ti, 2 para mí. No, que se vayan a la insaculación. Es una propuesta muy respetuosa. Que no negocien. Para acabar con las épocas de cuotas políticas. Que no haya cuota. Ni que sea la fortuna, diría Maquiavelo, que es la suerte. Maquiavelo decía que en la política se necesitaba virtud y fortuna, virtud y suerte. Pues así. Desde luego yo no soy legislador, yo soy el titular del Ejecutivo, pero sería muy bueno que no se llevara a cabo un enjuague y que entonces, a ver a ti, y hasta sacaban los acuerdos por unanimidad. Ojalá y sea de esa manera. ¿Y su opinión respecto a la renuncia de Edmundo Jacobo, diciendo que defiende a la nación y le faltan pantalones para pues mantenerse en el cargo y de seguir defendiendo lo que él cree su verdad? No, él está en libertad, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil ya para ellos sostenerse con privilegios. Ya no pueden los funcionarios como antes vivir colmados de atenciones y de privilegios. Imagínense el señor ministro Lainez. Antes hacían lo que
querían, recibían consigna y nadie se enteraba. Pero ahora el señor Lainez pues queda exhibido, porque ahora sí hay democracia, no hay simulación y sí hay comunicación, que no había, porque la comunicación son mensajes de ida y vuelta. Y lo que había era nada más una sola versión, todos los medios uniformados, con algunas honrosas excepciones, pero en lo esencial todos. Y no había réplica, no era marginal. Ahora no, ahora todo se ventila y eso es muy bueno. Entonces, por eso dice, no, pues mejor me voy a dar clases a la UNAM. Me van a seguir pagando bien y no voy a hacer mucho. Mantengo mi tren de vida, no pierdo mi respetabilidad, sigo siendo un académico, un intelectual, e incluso me puedo dar el lujo de ser hasta progre, buena ondita. ¿Cuántos hay así? Nada más que ya cada vez es más difícil, porque antes simulaban que eran independientes, Carmen Aristegui, ¿y a cuántos se engañaron? Actores, científicos, intelectuales, progres, buena onda, buena ondita. Ya estaba yo viendo una película, un churro en contra nuestra, pero para consumo de los conservadores. Le va a ir muy bien a la película. Sí, esa, sí. También lo mismo, o sea, sí, cineastas, buena onditas, ¿no? Progres, buena onditas. No, pero es para consumo de los conservadores y les va a ir bien, les va a ir bien. A lo mejor sí. Tengo problemas ya con ese director, porque de las últimas películas que vi, porque no soy yo muy aficionado al cine, lo lamento porque pues es algo excepcional, es arte, es buen gusto, pero pues quizá en la realidad que vivo, ¿no? Ya no me hace falta más drama, y es muy rica mi realidad, mi experiencia. Pero una de las últimas películas que vi de este director fue El Infierno.
y me pareció clasista y racista, que hay una escena en donde manda uno de los capos a buscar a asesinos más desalmados, a sicarios. A ver, vamos a traer, porque están enfrentados entre grupos, vamos a traer a asesinos más desalmados, a sicarios. Y entonces resulta que los que llegan son indígenas. Sí, de Oaxaca, zapotecos, que son los que cortan cabeza. Eso es abominable, abominable. Eso no es conocer la realidad de los pueblos indígenas. En Oaxaca no hay esos instintos asesinos, menos en las comunidades indígenas. Entonces, pero va a tener mucho éxito. Son como los libros que escribe Martín Moreno, que vende muchísimo, porque tiene una clientela de clase media, conservadora, ávida de ese tipo de contenidos. Entonces, ahí está la película, si tengo oportunidad la voy a ver. Ya he visto comentarios. Sí, Damián es el actor más consecuente que conozco y lo respeto muchísimo. Es algo excepcional. Pero el director y todos los demás son así, progres, buena ondita. Presidente. Nunca han estado realmente. Hay otro actor, bueno, hay varios, ¿no? Ochoa, ese sí, la compañera actriz Dolores Heredia, en su tiempo, cuando estaba en activo, me refiero en la actividad política, María Rojo nos ayudó en momentos difíciles, Héctor Bonilla, sí, tú sígueme recordando, sí, pero este director falsea la realidad, o sea, para quedar bien con los conservadores, y les va a ir bien, les va a ir bien. Nada más que pues ya enseñaron el cobre, ¿no? Eso es muy bueno. Eso es algo que está sucediendo con nuestro movimiento, que ya no hay justo medio, como decía Juan Álvarez, y lo repito, esta ancheta es muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. Entonces ya no se puede, pues. Ya es o con el pueblo y la transformación, con la verdadera democracia, o con la oligarquía.
con los clasistas, los racistas, ¿no? Y corruptos. Presidente Así de claro. Porque ni modo que me diga Carmen Aristegui que es objetiva y es profesional, si escribe, solo doy un dato, en el Reforma yo recuerdo que Lorenzo Meyer dejó de escribir en el Reforma en un acto de consecuencia. Y los del Proceso, por ejemplo, esos también hablaban de que ellos no se vinculaban al poder, ellos ejercían el periodismo independiente y que la nota era la nota. Pues no, también ya entregados por entero a la mentira. Todo esto está pasando en medios. Y también aprovecho para contestarle, porque es parte de lo mismo, no es nada más México, es el mundo. Hoy voy a participar en una videoconferencia con algunos presidentes y el tema es la democracia y voy a hablar de eso, porque es un fenómeno, ¿no?, mundial. La pregunta es, ¿hay realmente democracia en el mundo? ¿O es una oligarquía lo que predomina con fachada de democracia? Porque la democracia, como se definió desde la época de Aristóteles y como lo dice su interpretación en el lenguaje o en la palabra de origen griego, demos es pueblo, kratos es poder, por eso democracia. ¿Es realmente el poder del pueblo? ¿Es realmente el pueblo el que gobierna en el mundo, o en la mayoría de los países del mundo? ¿O son las élites? ¿O es la oligarquía, que significa también, de acuerdo a la definición aristotélica, el gobierno de la minoría, de los pocos, de los ricos? Entonces es interesante, y decía yo que esto es un asunto mundial, porque en aras de la democracia, en nombre de la democracia, se han cometido muchos crímenes a la humanidad. Entonces sí es importante regresar a los orígenes, ¿no?, y plantearse el significado de la palabra y su alcance, ¿no?, real. Entonces hablaba yo de que este es un asunto general, porque hay un senador republicano de Estados Unidos muy influyente, muy poderoso, y me acuerdo de él porque su apellido es bastante conocido
es Graham. Y ese es un apellido que yo identifico mucho por Graham Greene, el escritor inglés, gran escritor, que no creo que tenga que ver, ¿no?, con él. Sí, pero estos Graham de Estados Unidos también tienen como origen, ¿sí?, Inglaterra. Pero sé que no debe ser familiar, porque Graham Greene en una ocasión, en una entrevista, porque escribió 2 libros sobre Tabasco, uno El poder y la gloria, que es muy bueno, y otro Los caminos sin ley, y le preguntaron sobre unos Graham que hay en Tabasco, y dijo que no eran sus familiares. Y los Graham, los Greene, Graham Greene, los Graham de Tabasco sí llegaron de Estados Unidos. Y es muy importante la historia. Bueno, hay otro Graham, ¿no? El coronel de Cananea, era Greene. Este senador es Graham, ¿verdad? No es Greene. Graham. Sí. Sí. Y el coronel era Greene, el de Cananea. Sí. Sí. Pero este señor es Graham, ¿verdad? Graham. Sí. Entonces, este señor Graham, senador de Carolina, creo, del Sur, se ha dedicado a estarnos atacando. Y entonces fue a comparecer al Senado el jefe del Departamento de Estado, Blinken. Y entonces este señor Graham, que es abogado republicano, como todos los abogados, le pregunta: ¿verdad que hay zonas en México gobernadas, dominadas por el narcotráfico? ¿Sí o no? Ya ven cómo dicen los abogados. Que diga el acusado si es cierto o no. Entonces, así lo interrogó. Y entonces Blinken le dice, ¿no?, porque pues no se quieren pelear entre ellos, aunque Blinken es demócrata, pero pues llevan muy buenas relaciones. Además es un senador muy influyente, muy poderoso. Y entonces Blinken le dice: sí hay zonas, ¿no?, en donde gobierna el narco, donde no puede entrar el gobierno de la República. Entonces le dijo que sí. O sea, mintió, porque no es cierto. Y ya después le hizo otra pregunta así también, ¿no? Pero ahora va Mayorkas, que es segundo de Blinken, ayer. Sí, es el de seguridad. Y lo mismo,
que diga, ¿no?, el acusado, porque los ponen ahí como en una silla para interrogarlos, en un banquillo de los acusados. Porque yo aquí dije que no era cierto. Entonces dice Graham, le dice a Mallorca ayer, dice el presidente de México que no es cierto que dominen los narcotraficantes en varias regiones del país. ¿Usted le cree o no? Me dice Mallorca, no le creo. Entonces sí dominan los narcotraficantes en todas las o en varias regiones del país. Sí. Ya le hace otra pregunta, ya le dice, bueno, ¿y es un gobierno confiable para establecer relaciones? Y a Mallorca le dijo que sí, y Blinken también, que estábamos trabajando juntos y todo. Pero yo le quiero hacer una pregunta, o dos o tres, al senador, porque es buena la polémica, ¿no? Yo sostengo que yo como presidente y cualquier persona puede ir a cualquier parte del territorio nacional. Y sí hay riesgos en unas regiones más que en otras, en unas ciudades más que otras, pero la vida se mantiene inalterable en todo el país. Pero yo le quiero hacer una pregunta, porque independientemente de las fronteras, y ya que estamos tratando el tema, que además es un asunto de interés para los dos pueblos, las dos naciones, yo quisiera preguntarle que me diga sí o no. Si se consume fentanilo en Estados Unidos, ¿sí o no? La siguiente pregunta es, ¿quién distribuye el fentanilo en Estados Unidos? O mejor, si hay capos, si hay estamos hablando con el senador, hombre, si hay carteles que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos, ¿sí o no? La tercera, si los que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos son mexicanos o estadounidenses. Si se les persigue a los que distribuyen el fentanilo y se les castiga en Estados Unidos. Y una más, si se puede comprar o no
una ametralladora o un arma de alto poder en los supermercados de Estados Unidos? ¿Sí o no? Y ya, si quiere que me diga qué programas tienen para apoyar a los jóvenes en Estados Unidos, con el propósito de que no consuman droga. ¿Qué están haciendo? Si están garantizando a los jóvenes en Estados Unidos el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Y más que me diga por qué no cambian ese proceder de que se abandona a los jóvenes desde la adolescencia y no se les mantiene en el hogar. Que si no cree que eso le cause a los jóvenes infelicidad, desdicha, insatisfacción, y que eso sea uno de los motivos por los que se inclinen al consumo de las drogas. Entonces, ya con esto, y que además, lo digo con todo respeto, me gustaría, aún así a distancia, seguir polemizando con él sobre estos temas, porque es ir al fondo, es atender las causas. No es querer enfrentar, como suele pensarse, la violencia con la violencia, el mal con el mal, o pensar que los problemas sociales se resuelven solo con el uso de la fuerza, con leyes más severas, con cárceles, con amenazas de mano dura. Es interesante el tema. Y decirle que nosotros vamos a seguir ayudando para que no llegue fentanilo, pero que también tome en cuenta que por México llega solo el 25% del fentanilo que consumen en Estados Unidos. El 75% del fentanilo que consumen en Estados Unidos llega por Estados Unidos y por Canadá. Y que también considere que nosotros no producimos fentanilo, que el fentanilo llega de Asia y que nosotros estamos ayudando para que no haya tráfico de fentanilo, y lo hacemos no por miedo a sus amenazas intervencionistas, sino lo hacemos por convicciones humanitarias, porque sí nos importa lo que sucede lamentablemente en Estados Unidos, de que muchos jóvenes pierden la vida, 100,000 jóvenes al año por consumo de fentanil, y nosotros vamos a ayudar, vamos a cooperar en todo lo que podamos. Pero que el senador, que es tan influyente, puede hacer mucho para que no se den estas muertes. Por ejemplo, el control de las armas. Por ejemplo, que se persiga a los que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos.
por ejemplo, que se apruebe una campaña de información, de orientación en Estados Unidos sobre el daño que causa el fentanilo. Por ejemplo, ellos podrían, este senador tan influyente, presentar una iniciativa para que los padres tengan en sus hogares a los jóvenes más tiempo y que reciban una compensación, que en vez de que abandonen los jóvenes los hogares a los 18 años, que los puedan mantener hasta los 21, hasta los 30, ahí con ellos, que se fortalezca la fraternidad, la solidaridad, el amor en familia, que no se desintegre la familia, que no se abandone a los jóvenes, porque eso causa mucho problema. Y es ir a atender las causas, porque podemos lograr en el supuesto, y además lo deseamos, de que ya no tengan fentanilo. Si existe esa crisis familiar, social, y los jóvenes van a seguir insatisfechos, abandonados, infelices, van a seguir buscando la droga y va a surgir cualquier otro químico, como ha sucedido ya en Estados Unidos, y no se va a poder enfrentar esa tremenda crisis, lamentable crisis humanitaria. Entonces es un buen tema, ojalá y se retome y que podamos seguir debatiendo, discutiendo esto en muy buenos términos, y que ya deje al pobre Blinken, ¿no? Le tiene que decir que sí, que sí, que sí. Presidente, mi segunda pregunta tiene que ver con el sector energético. A 11 días después de la conmemoración de la expropiación petrolera, recordamos el escandaloso tema de Pemex Gate en el 2001, en la administración de Vicente Fox, donde los fondos del sindicato de Pemex fueron utilizados para la compra de votos de la campaña de Francisco Labastida, y ahora tenemos el caso presente de Emilio Lozoya Austin. En las últimas semanas, señor presidente, usted ha mencionado que sería prudente que Genaro García Luna se acogiera a un criterio de testigo protegido o criterio de oportunidad para que pueda delatar a todos los personajes involucrados en esta trama de corrupción y de crimen organizado. También hemos visto que en el caso en contra de Rosario Robles no se procedió, ella no denunció, y ahora resulta que no solo no se le pudo aplicar la justicia ni a ella ni a nadie de los involucrados en la estafa maestra. Como le dije, por otro lado está el caso de Emilio Lozoya, quien ha colaborado y ha presentado denuncias que involucran al más alto nivel del poder, y no hay nadie en la cárcel hasta el momento, señor presidente. Él presentó evidencias y pruebas y en lugar de ello no se le ha dado el criterio que la FGR le ha negado. Por otra parte, presidente, en el tema de Odebrecht y agronitrogenados, Lozoya y su familia indicaron que han aceptado pagar la repatriación del daño o reparación del daño que han calculado las instituciones del Estado en base a peritajes
además van a contar con la cooperación de Emilio Lozoya. Según mis fuentes, señor presidente, la propuesta de reparación del daño ya fue aceptada por el Consejo de Administración de Pemex, así como por la UIF y la propia Fiscalía General de la República. Presidente, el pasado lunes 13 de marzo, la mamá de Emilio Lozoya dio lectura a una carta dirigida a usted, en donde le recuerda que en varias mañaneras usted llamó a Lozoya valiente por haber denunciado a estos funcionarios que incurrieron en sobornos para lograr la reforma energética. Hay una percepción, señor presidente, que la FGR ya tiene pocas pruebas en contra de Lozoya y pudiese perderse el caso como con Rosario Robles y se corre el riesgo pues de dejar de contar con la colaboración de este exfuncionario de Pemex y que el dinero que aceptó pagar pues lo regrese. La pregunta es, señor presidente, ¿por qué no se protege y asegura con la declaración de Lozoya y por qué no se ha firmado un acuerdo para recuperar estos dineros que ascienden más de 200,000 millones de pesos? Y si la firma de estos acuerdos oficializa judicialmente el poder proceder en contra de todos los involucrados, incluyendo al expresidente Enrique Peña Nieto, a Luis de Videgaray Caso, a José Antonio González Anaya y al mismo Ricardo Anaya, ¿por qué no se sigue adelante en este caso, señor presidente? Bueno, mire, es importante que haya testigos protegidos o como se les llame, y que si ellos participan, colaboran, dan información, pues la autoridad pueda reducirles las penas y también que esto vaya acompañado con la reparación del daño, es decir, con el dinero que se sustrajo ilegalmente del presupuesto. Son las dos cosas, ¿no? La reparación del daño y que aporten más información para que otros involucrados también devuelvan lo robado. En los casos que se están tratando, pues ese es el criterio que aplica la Fiscalía. En lo de García Luna hay que esperar, porque hasta junio viene la sentencia definitiva y él puede hablar. Por eso andan nerviosos. Ayer estaba yo leyendo una declaración del expresidente Fox diciendo de que pues prácticamente que García Luna era inocente y que le habían fabricado los delitos y que los testigos eran pura gente de poca credibilidad, delincuentes les llamó. Ayer creo, allá en Estados Unidos, ya defendiendo a García Luna. Calderón también lo está haciendo. O sea, de manera menos abierta, más cuidadoso, pero sí está diciendo de que él esperaba, ¿no?, que se presentaran pruebas y que no se presentaron. Entonces, hay que ver qué dice García Luna. Él tiene la posibilidad no solo de hablar para que le reduzcan las penas, sino de ayudar
ahora sí que, como diría el clásico, haya sido como haya sido, que contribuya para que no se repitan esos hechos, ¿no?, tan deleznables, vergonzosos, de que el gobierno se pone al servicio de la delincuencia. Entonces él podría contar cómo operaba con su grupo y a quién le informaba y con quién se ponía de acuerdo del gobierno de Estados Unidos, con qué agencias. Sería pues un aporte histórico, nos ayudaría mucho, ya no solo a nuestra generación, sino a las generaciones futuras. Es un gran servicio para purificar la vida pública, para que no se repitan estas cosas. Y esa es una manera de hacer justicia. Entonces, ese es el caso de García Luna. Vamos a esperar a ver qué resuelve. En el caso de Lozoya, pues lo que yo tengo entendido es que no quiere pues pagar la reparación del daño, o con lo que está ofreciendo, creo que 10 millones de dólares para todo lo que significó su participación como director de Pemex en muchísimas actividades ilícitas que él mismo ha revelado, como por ejemplo el que entregó dinero a legisladores del PAN para que aprobaran la reforma energética. Eso es importantísimo también. Qué bueno que lo recuerdas, porque a veces se olvida, porque esos asuntos no se tratan en los medios de información en México. Pero él reveló de que habían entregado dinero de Pemex a los legisladores. Es más, hasta dio la lista. David Penchina. Para que se aprobara la reforma energética. Y ahí la Fiscalía pues tiene que informar de cómo va la investigación. Yo lo que creo es que las dos cosas son importantes: la reparación del daño y el ampliar la declaración, es decir, el contribuir a informar sobre quienes participaron en toda esta operación, ¿no?, de corrupción. Pero son las dos cosas, porque imagínense, 10 millones de dólares son 200 millones de pesos para todo lo que significó. No sé, yo creo que eso es lo que hace que la Fiscalía
porque el señor de agronitrogenado, yo ayer me camuqué también, así como tú, no supe decir una palabra. Este señor sí va a devolver 200 millones de dólares. Creo que ya lleva como 70 o 100. O sea, mañana les puedo informar. Pero 200 a 10. Digo, son cosas distintas y yo no soy el indicado para decir cuánto es el daño, ¿no? Hay autoridades para eso en la Fiscalía, pero es de sentido común, es de juicio práctico. Entonces, creo que eso es lo que está deteniendo lo de el pago para la reparación del daño. Pero bueno, ya nos escucharon en la Fiscalía. Bueno, A ver qué resulta. finalmente… Y no hay nada personal, ni contra Salinas, ni contra Fox, ni contra Calderón, ni contra Claudio X González, ni contra nadie. O sea, ni Ricardo Anaya, ni… Yo no odio, y no es mi fuerte la venganza. Por eso tengo mi conciencia tranquila. Rapidísimo, finalmente, presidente, son dos preguntas. ¿Me permitiría hacer una pregunta internacional? ¿Una qué? Pregunta internacional. Sí. Sé que son dos preguntas, pero abusaría por hacerlo una tercera. Ándale. Bueno, Ya nada más va a quedar ella porque me están esperando. Bueno, ándale, rápido, vamos. Presidente, usted Vamos. ha dicho que México y Perú tienen un pasado común y mucha cultura desde antes de la llegada de los españoles. Ante los recientes sucesos de violencia registrados en Perú, Dina Boluarte, en su discurso frontal hacia usted, retiró a su embajador en nuestro país y deja la relación a niveles solo de encargados comerciales. Boluarte, presidente, prepara a la población para que acuda a las urnas en los próximos, me parece que en el mes de abril. Le recuerdo que con su autorización el 9 de mayo del 2019 le cedí la palabra a Ricardo Belmont Cassinelli. Él es colega periodista y expresidente municipal de Lima. Mi pregunta sería, señor presidente, ¿qué opina usted que Ricardo Cassinelli, Belmont Cassinelli, busque la presidencia del Perú por el partido Obras y si le permitiría estar nuevamente en este espacio de comunicación al colega periodista? Y en este mismo sentido, preguntarle, presidente, ¿cuándo y cómo se entregará por parte de México la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a la República del Perú? Gracias por su respuesta. Lo último, ahora va a haber una reunión, vamos a tener una videoconferencia con el presidente de Chile, con el presidente de Colombia y con otros presidentes, pero yo voy a aprovechar ahí para hacerles un planteamiento, a ver si llegamos a un acuerdo con el presidente de Chile, el presidente Boric, el presidente Petro de Colombia y nosotros, porque son 4 países, y el Perú, para ver qué hacemos. O sea, yo sostengo, ¿no?, de que el presidente legal y legítimo del Perú es Pedro Castillo, que está injustamente en la cárcel. Sí, lo están acusando, bueno, desde que entró lo empezaron a acusar, y lo tienen en la cárcel. Pero yo sostengo que él es el presidente legal y legítimo y que
padeció de un golpe de Estado, de quienes dominan en el Perú, la llamada clase política del Perú, defensora de intereses económicos de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, con un añadido que es el que más me indigna, me molesta: el racismo. No aceptan a Pedro Castillo porque es serrano, porque es indígena. Es lamentable que esto siga sucediendo en estos tiempos en el mundo, que no solo es el Perú, así fue también lo de Bolivia. Independientemente de los intereses, todo eso acompañado, aderezado del racismo. Y así en varias partes. Bueno, aquí, que se va, que estudió doctorado, un doctorado no sé en dónde, en el extranjero, el del INE. ¿Dónde? En Turín, Italia. Sí. Racista, demostrado. Es un asunto profundo de desprecio a los pueblos originarios. ¿Y permitiría que Ricardo Belmont asistiera a este ejercicio? Sí, que venga, si aquí no hay problema. Todos los que quieran, tú lo invitas, nada más se ponen de acuerdo. Ay, sí.